corremos el riesgo de vivir totalmente equivocados y hasta llegar a la muerte si no conocemos la verdad. Por eso hoy te invitamos a que te quedes en este programa, La Biblia, ficción o verdad, para que nos acompañes a conocer la verdad que nos habla Dios hasta el día de hoy de una manera correcta que te permita avanzar a todo lugar con fundamentos sólidos. Y bueno, pues esta mañana te invitamos a que tengas una excelente mañana. Esperamos que ya tengas ahí algo en que anotar para hacer tus preguntas, para hacer tus comentarios y que nos los hagas llegar por medio de vía WhatsApp, un mensajito WhatsApp a este teléfono que todos los domingos tienes en tus pantallas para que seas partícipe de todo esto. Y bueno, hoy yo quiero iniciar presentando a todo el equipo, a todo el panel que nos acompaña y nos ayuda a comprender de una manera correcta las Escrituras. A mi lado derecho tengo al pastor y maestro Rojo. Bienvenido, pastor. Gracias, mi hermana Laura. Soy parte del equipo de CCBM, soy pastor de la Iglesia Misión Evangélica y es un placer una vez más estar aquí. Y bueno, también damos la bienvenida a nuestra coordinadora y directora del Instituto CCBM Master Seminary, quien siempre tiene una palabra de introducción al tema y que nos ilustra con su conocimiento. Bienvenida, Blanquita Solís. Gracias, bienvenidos y Dios los bendiga. Y bueno, pues aquí a mi izquierda tengo a nuestro hermano y ingeniero también, el hermano Serrano. Bienvenido, hermano. Gracias, buenos días, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tus hogares y llevarte este mensaje que más que teología es el camino a Jesucristo. Así es, y bueno, pues también es primordial presentar a quien es el director del Instituto Bíblico CCBM y que es un honor para nosotros conocer todos los usos y costumbres del pueblo de Israel y además aprovechar del conocimiento que Dios ha dado a través del tiempo de sus Escrituras. Bienvenido, doctor Samuel Barú. Pues muchas gracias, bendiciones a todos y shalom. Bueno, pues estamos en esta serie, ¿y ahora qué? Es una serie que se ha ido desarrollando a lo largo de varios programas para que nosotros conozcamos cuál es el fundamento de la iglesia del día de hoy. Y bueno, hoy queremos iniciar precisamente con una lectura bíblica que nos hará el favor de llevar a cabo el pastor Rojo. Sí, amén. De hecho, antes de comenzar a leer, esto que acaba de decir nuestra hermana Laura es precisamente el fundamento de la Escritura y es la base precisamente de cada una de las transmisiones que se hacen. Hablamos de la palabra, porque la palabra, dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán hasta que se cumpla todo. Así que comencemos con una lectura ya en 1 Corintios capítulo 14, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que haya intérprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que edifican a la iglesia. Y continuamos con la introducción precisamente a este tema. En la base de la Escritura, ahora una breve introducción con nuestra hermana Blanca.
Gracias, maestro. Bueno, pues iniciamos el programa. Anteriormente hemos estado hablando, para los que nos acaban de sintonizar y no han conocido o seguido esta serie, hemos estado hablando en el programa pasado sobre qué es hablar en lenguas. Y también pues se hizo el programa con toda la definición y las características de lo que representa hablar en lenguas. El primer acontecimiento fue de hablar en lenguas o idiomas. Cabe hacer la aclaración que no son lenguas como se conocen en otras denominaciones, simple y sencillamente son idiomas. Se produjo, la primera vez fue en el día del Pentecostés, como ya hablamos también de eso en otro programa, y los encontramos en el libro de los Hechos 2:1-4. También es importante hablar que independientemente de hablar en lenguas, pues existen unos dones que también vamos a hablar de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dones? Vamos a hablar cuáles son esos dones. Este programa lo vamos a iniciar con el don de la interpretación de lenguas. Junto con el don de hablar en lenguas o idiomas, aclaramos, de acuerdo a la traducción griega, es la palabra koine, que significa lengua o idioma común. Pueden ir a sus diccionarios para que la consulten, para que corroboren lo que estamos diciendo. Hay otro don espiritual mencionado en 1 Corintios 12:10. Este es el don de la interpretación de lenguas o idiomas. El don de la interpretación de lenguas es la habilidad para traducir en un idioma extranjero a los oyentes. El don de interpretación de lenguas es un don separado, porque aquí, ojo, es el don de interpretación y el don de hablar en lenguas. ¿Qué es la interpretación? El don es la habilidad de fuera de lo natural, en que una persona habla un idioma extranjero que nunca él había aprendido. Vemos el uso de este don en Hechos 2:4-12, cuando los judíos en Jerusalén escucharon el evangelio siendo predicado en una gran variedad de idiomas. Entonces, una persona con el don de interpretación de lenguas podría entender lo que una persona que hablaba en lenguas estaba diciendo, aunque no supiera el idioma que se estaba usando. Iniciamos. ¿Ustedes qué opinan? Pues podríamos decir que en este don de lenguas hay mucha controversia. Controversia porque muchos dicen qué son o cómo deben de ser administrados. Tenemos que recordar primeramente, como dijimos en los programas anteriores, este es parte del programa de Dios. Cuando decimos parte del programa de Dios es porque en Génesis vemos la Torre de Babel, cuando Dios disturba a los que están construyendo esta torre, porque no han obedecido su propósito de esparcerse en el mundo y de poblarlo. En lo que hace Dios es de que los confunde, creando lenguas, que son diferentes idiomas, para que ellos sean obligados a hacer este esparcimiento. Por el otro lado, decimos en la otra fase de la moneda, decimos que dentro de lo que es el Pentecostés, vemos un fenómeno muy especial. El primero que estamos viendo, que es los discípulos o Pedro hablando o predicando el primer evangelio, y los oyentes que venían de varias partes del mundo, vamos a decirlo así, a las celebraciones de Israel, lo empiezan a oír en sus propios idiomas. Pero recordemos que en primer lugar son judíos, entonces esta interpretación o ¿cómo le podemos decir? Que esta manifestación, gracias, de idiomas, era para el incrédulo, porque ellos todavía no creían, pero ellos estaban esperando, escuchar algo de Dios. Estamos hablando de que Dios estuvo en silencio por 400 años y una vez más empieza a hablarle al pueblo, ya no solamente de Israel, para el mundo, y ellos se dan cuenta o lo testifican o que lo creen, porque nos dice que después de este sermón más de 3,000 gentes creyeron en el Señor. Entonces esa es una señal de que el Señor empezaba
hablar, con su pueblo una vez más y ahora con sus hijos, ¿verdad? Pero, ¿qué es? ¿Cómo funciona el don de lenguas? Si eso es lo que nos preocupa. ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y eso me gustaría, si tú, Marcos, quieres ondear un poquito en eso, ahorita que estamos iniciando el programa. Sí, cómo no. A mí nada más me llama la atención, hablando en el libro de los Hechos, ¿verdad? Todavía, sin pasar todavía a lo de Corintios, que el don de las lenguas cumplió un propósito. No fue únicamente para que se hablase las lenguas y todos quedaran perplejos, no. Fue el propósito principalmente para un inicio apostólico. Y después, o parte del propósito fue para la formación de la iglesia, de la primera iglesia conocida como el Camino. Y posteriormente, pues, sirvió para divulgar el Evangelio, porque estaban escuchando las maravillas de que Dios había hecho, divulgar el Evangelio en los idiomas que ahí estaban reunidos. Me tomé la tarea un poquito de investigar de los idiomas que estaban ahí, o las partes de la tierra que estaban ahí, y estaban representadas la Grecia, estaba Media, Persia, Palestina, Asia y África. O sea, había mucho tipo de idiomas muy diferentes y dispersos de la tierra, entre otros, claro, ¿verdad? Entonces, hay que hacer aquí una puntuación. La persona que estaba hablando en su idioma, en hebreo, pero los demás lo estaban escuchando en su propio idioma. ¿Es correcto esto? Pues mira, la escritura nos dice que ellos los estaban oyendo o los estaban escuchando hablar en su idioma. Entonces podemos suponer, porque no tenemos nada escrito, podemos suponer que en ese momento Pedro pudo haber estado hablando en italiano, o pudo estar hablando en algún dialecto africano, que él mismo no tuvo conocimiento. Simplemente él se lanzó, como dicen vulgarmente, al ruedo, y empezó a predicar la palabra, trajo convicción a los que estaban reunidos, y los que estaban reunidos lo escucharon y dijeron, ¿cómo es posible que lo esté oyendo en mi propio idioma? Sí. Correcto. Entonces, ya más centrado en lo que es 1 Corintios 14, pues habla de los dones espirituales. Y Pablo hace mención, ahorita como leía nuestro hermano el pastor Rojo, habla de dos principales, lo que es las lenguas y la profecía. Entendiendo que la profecía no está hablando de una profecía escatológica, está hablando de una profecía de cómo difundir el evangelio, cómo difundir el mensaje de Dios. Estamos en eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace Pablo en relación a lo que está sucediendo en 1 Corintios 14. No sé si alguno de ustedes me podría ahondar más en esto. No, está muy bien. Y sabe que precisamente esos dos puntos de las lenguas, lo que acaba de mencionar, es bien importante, porque el apóstol Pablo hace mención de esos dos puntos, pero luego empieza en Corintios 14 a decir cuáles son las bases o los principios para poderse manejar con esos dones. El apóstol Pablo tenía cierta preocupación por lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Entonces, habla en Corintios 14 sobre las bases de eso. Hay principios que aquí mismo en Corintios 14 nos menciona. Dice, versículo 13, dice, por lo cual el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Empieza con los principios, o sea, si vas a hablar en lenguas, pero entonces tiene que haber ¿qué? Un intérprete, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quiere decir que al momento de que alguien se levantara y hablar en lengua extraña, el mismo apóstol Pablo dice, si eso sucede, o sea, ¿qué fin tiene? ¿Sí? Y ahorita que mencionaba usted de ingeniero Serrano, sobre que era un propósito el hablar en lenguas en Pentecostés, y era transmitir las maravillas, ¿sí? Había un propósito. Exacto. Pero dentro de ese propósito, yo creo que cabe mencionar que debemos de establecer el escenario, ¿sí? Porque si solamente lo tomamos en esa forma,
pues no tenemos una comprensión total, ¿no?, de qué es lo que estaba pasando. Que sabemos que Hechos cubre un periodo aproximadamente de 30 a 35 años en el que se forma las diferentes iglesias. Pablo, en su ministerio, él va formando estas iglesias, las va fundando. Lucas está escribiendo la historia. Y una de las iglesias principales que tiene más problemas es principalmente la iglesia de los Corintios. Pero ¿qué estaba pasando con la iglesia de los Corintios? Quiero que pongamos en la balanza qué es lo que está sucediendo. Primeramente, la iglesia de Corintios era predominantemente gentiles. Ya no, sí tenía judíos, pero era más, vamos a decirlo que era vamos a ponerlo una mezcla de un 60-40, pero estaba más su balanza hacia el lado gentil. Otra de las cosas es de que están pasando muchas cosas en su territorio, en ese tiempo en el que hay mucha competencia de otros dioses, dioses falsos como dioses griegos, africanos, romanos, etcétera. Entonces, la iglesia en sí no tenía la palabra como la tenemos hoy día. No tenían escrituras. Lo único que ellos tenían, por un lado, eran las escrituras hebreas. Todos los hebreos en sí, o judíos, trataban de tomar la escritura hebrea y hacerla una ley dentro del inicio de la iglesia. Por el otro lado, el gentil estaba buscando formas en cómo verse, puedo decirlo así, con mayor popularidad. Entonces, esto es lo que trae el problema dentro de los Corintios. Entonces, la primera carta que le están mandando, a Pablo, porque esto del 1 Corintios es la contestación a esa carta. Entonces le están diciendo a él, ¿qué hacemos? Nos estamos volviendo un desastre, no tenemos un guía, ¿qué es lo que en realidad tenemos que hacer? ¿Cómo funciona la gracia? ¿Cómo funciona la salvación? ¿Qué tiene que ver la escritura hebrea con nosotros? ¿La tenemos que tomar como tal? Aquí nos están diciendo que Dios habló y que tenemos que hablar en lenguas, lo estamos haciendo, pero se está saliendo de contexto, se está saliendo fuera de nuestras manos. Tan así es de que el pecado en Corintios estaba siendo más y más común, como hoy día, ¿no?, dentro de la iglesia, y que se hace más común. Entonces, lo que tú estabas diciendo, que ese tramo de la escritura que tiene que estar unido entre Corintios 13 y Corintios 14, nos está dando la pauta que Pablo les está dando a ellos. Por un lado, es una pauta humana, vamos a decirlo así, que sigue siendo inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, pero cuando digo humana es de que si eres necio, tienes que hacer esto, para que sea, ¿me entiendes?, genuino. Pero si no eres necio y eres más adulto, y lo dice en la Escritura, dice no pienses, dice no pienses como un niño, cuando empieza el capítulo 14, dice, pero actúa como un niño, pero piensa como adulto. Está diciendo, tienes que ser dócil como un niño, tienes que tomar el amor que Dios nos está dando y demostrarlo como un niño, tienes que tener la fe de un niño, pero tienes que actuar como un adulto. Y eso es, toma las cosas como son, pero no trates de hacerlo más. Hoy día, la lengua la tenemos como un showbiz. Entre más lenguas tengas y más show puedas hacer, desafortunadamente, pues te vas a ver mejor. Al grado de que algunas denominaciones hoy día, ponen como un requisito el que hables en lenguas. Ponen como un requisito el que estés bautizado en una forma extraña con el Espíritu Santo. Que esas son las cosas que están fraudulentamente dañando a la iglesia. Dañando a la iglesia porque no seguimos las reglas, ¿sí? Entonces, más que nada, la pregunta sería aquí, ¿siguen vigentes o no lo son? ¿Sí? ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si siguen vigentes o ya no lo son. ¿Alguien que sea ahondar en eso? ¿O? Pues sí, creo que el propósito de las lenguas es la edificación de la iglesia, no hay más.
la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 14, 5, 12 lo señala. Entonces, uno de los problemas de la iglesia de Corintio precisamente era que hablaban en lenguas, sí, pero no eran idiomas. Y lo estaban haciendo en el servicio, tratando de ejercitar el don de lenguas, sin que hubiera un intérprete y que nadie ahí presente hablaba ese idioma. Entonces, si no había nadie quien lo interpretara, eso es una falacia, quien lo Pues sí. practica. ¿Sí? Pero vamos a ponerlo así, ¿ok? Lo que ellos estaban tratando es de magnificar un don, ¿ok? Para que la gente llegase, ¿ok? Sin importarles otra cosa, ¿ok? Ellos están hablando en un don, ¿ok? Como dices, que no era identificado, que es el don de lengua, ¿ok? En el singular, ¿ok? En el plural son idiomas, en el singular es algo que no tiene coherencia, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos diciendo dentro de los corintios, ¿ok? Había esa batalla, ¿ok? Y sí, los propósitos de todos los dones son edificar a la iglesia, primeramente. Ahora, ¿quién lo administra? Es el Espíritu Santo. Entonces los dones no es algo que tú le pidas a Dios que te dé o que tú ores para que recibas, ¿ok? El que lo administra y lo da es Dios dentro de su soberanía por medio del Espíritu Santo. Y algunos van a tener esos dones, otros no vamos a tener esos dones, ok, no podemos sondear en todas las escrituras ahorita, ok, pero en Romanos, ok, en Corintios también y Efesios nos dice, ok, que algunos van a recibir un tipo de don y otros van a recibir otro tipo, pero no todos pueden tener el mismo don. Hay iglesias que incluso, que hemos tenido la fortuna de verlos y pues estamos viendo que entran y se saludan incluso en lenguas. No, pero eso es falta de la palabra, no es dentro de la palabra. A mí no nada nos dice en la palabra que hay eso, ¿sí? A mí podemos hablar así de la regla, ¿ok? Antes de hablar de otras cosas, ¿ok? Pero dentro de lo que son las reglas, ¿ok? Si vamos al 1 de Corintios capítulo 14, ok, déjame encontrarlo aquí. Del capítulo 14, ok, diríamos lo siguiente. Dice, hay que pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por 2, ¿sí? O a lo menos 3, y por turno. Entonces la primera regla que tenemos aquí es de que si llegase a haber lenguas dentro de una iglesia hoy día, dentro de una iglesia, ¿ok? Tiene que ser simple y sencillamente, ¿ok? Como lo dice aquí, que sea esto por 2 o a lo más 3. Significa que solamente 2 ejerciten ese don, ¿ok? No toda la iglesia. No, solamente 2, ¿ok? O a lo más 3 personas. Dice, y por turno, no dice todos al mismo tiempo, es de que cada uno tiene que tomar la palabra y dar lo que supuestamente Dios le está dando, ¿verdad? Y uno interprete. Cuando dice uno interprete, no significa que el que habla en lengua tiene que interpretar. Es alguien más dentro de la congregación que debe de interpretar. Porque también se da, doctor, que en las participaciones de las iglesias de este tipo, que están hablando lenguas como un sibiri raro y todo esto, y llega un momento en que se para un hermano, una hermana con la Biblia, así al azar, y ellos interpretan de acuerdo a lo que se habló al azar. Sí, pero ya no fue una interpretación instantánea. Aquí estamos hablando de algo instantáneo, no algo que se busque dentro de la Biblia. Así es. Por un lado. Y fíjate lo que dice. Por turno uno interprete. Pero si no hay intérprete, ¿qué dice? Que calle la iglesia. ¿Sí? Dice, y hable a sí mismo y a Dios a sí mismo. Los profetas hablen 2 o 3 o a la más, y los demás juzguen. Y si algo les es revelado, a otro que esté sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Lo que tenemos que ver aquí, primeramente, ¿cómo podemos decir? Esto es como el Espíritu del Señor le está diciendo, está inspirando a Pablo para que escriba esto, pero al mismo tiempo es una sátira. No sé si sea la palabra correcta. Una sátira a lo que está pasando. Le está diciendo, si lo quieres hacer, va a haber reglas. Ahorita, en un momento más, nos tenemos que enfocar en que si están o no están. Pero para las reglas. Si lo quieres hacer, tiene que haber reglas. Por ejemplo, me voy a remontar al Antiguo Testamento. Dios, y lo voy a decir así, Dios detesta que haya divorcios. No hay nada en la palabra de Dios que diga que Él permite en sí el divorcio. Pero sí hay dentro de la palabra de Dios que dice, que por la dureza del corazón del hombre, se lo dijo a Moisés, le dice, Moisés, te voy a dar un certificado que tú se lo puedes entregar con X reglas, ¿verdad? También, para aquellos que quieren divorciarse. Pero eso no significa que yo lo permita. ¿Sí? Pero eso es harina otro costal. A lo que veo es lo siguiente, por eso estoy poniendo este ejemplo. Aquí es lo mismo. El don de lenguas, el don de profecía, todos los dones tienen un propósito y tenemos que estudiar ese propósito, que lo haremos en otros programas, no en este. Pero tienen todos un propósito. Y ese propósito, primeramente, es edificar a la iglesia. ¿Sí? Y ese propósito, primeramente, también es glorificar a Dios. ¿Sí? Y ese propósito es traer la palabra. Cuando se dice que estas lenguas es para incrédulos, no significa que solamente que es para aquellos que no creen, que es lo que está diciendo, pero está él hablando de los incrédulos que eran los judíos, que ellos necesitaban esa señal para creer en ese tiempo. Por eso en ese momento estaba vigente y se estaba manifestando en esa forma. Pero ahora le está diciendo, como le dijo a Moisés, Dios le está diciendo a la iglesia, en tu necedad, y perdón que lo diga así, Y por eso lo dice como niños, ¿verdad? como niños, porque si tú ves, si me pueden ayudar aquí, déjame ver dónde está, Corintios. donde dice en Corintios como niños, En el 20, ¿no? En el 14-20. 14:20. Sí. Léelo. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. En la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué te está diciendo? Él le está diciendo, usted lo está diciendo retóricamente hablando, le está diciendo, déjate de niñeces. Así es. Tienes que ser maduro si quieres crecer en Cristo. Déjate de niñeces. Tenemos que ver, y que atenernos a lo que es la palabra del Señor. Entonces aquí está dando una serie de reglas que dice que lo quieres hacer, bien, hazlo. Pero una, no te saludes en lenguas porque no hay saludos. 2, no lo hagas en multitudes. 3, no es algo congregacional. 4, tiene que ser uno a la vez. 5, tiene que haber un intérprete instantáneo, que no seas tú. Y todo tiene que ser en orden porque Dios es un Dios de orden. Yo te voy a preguntar a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a nuestros televidentes. ¿Cuántos hemos visto que se haga así en una iglesia? En un orden. Si no es un jibiri, sino en un orden que se ha establecido. ¿Sí? ¿Pero por qué? Claro que lo que estamos diciendo aquí, cuando preguntamos el por qué, estamos entrando en un sistema en el que debemos de investigar nosotros mismos si cesaron o no cesaron. Tenemos, por ejemplo, la interpretación de las lenguas. La interpretación de las lenguas significa que una persona interpreta un idioma que él no conocía, que es algo, valga decirlo así, ¿no? Que no me gusta decirlo así, algo sobrenatural. Pero ¿por qué lo había en ese momento? ¿Por qué se creó? Y eso era precisamente para los que no tenían entendimiento de lo que estaban escuchando dentro de la congregación, pudieran tener un entendimiento de lo que la persona
que estaba hablando en otro idioma, lo entendiera. Ahora, mira, hay dos vertientes. Una que dice simple y sencillamente que los dones ya se extinguieron, que ya no existen. Se le llama un movimiento que se le llama cesacionalismo. Cesacionista. Cesacionista o cesacionalismo, ¿no? Eso ellos dicen que ya el don después de el término de la era apostólica ya habían culminado, ya no existían, ya no eran necesarios. Otros dicen que sí siguen vigente. Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que cuando decimos que ya no existían, tenemos historiadores que han manifestado y que tienen en récord en escrito, por ejemplo, como Justin Martin, Tertullian, Irenaeus, Ambrosos, entre otros, que ellos testifican que el don todavía estaba vigente después de la extinción, vamos a poner así, o del fallecimiento, vamos a decirlo, de Juan, cuando termina la era apostólica. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de que cuando estamos hablando del cesacionismo, es cierto que algunos cristianos no creen ya en esos dones y los respetamos, pero tenemos más que nada respetar la palabra. ¿Y para qué eran? Que es lo que tenemos que tener conocimiento. Vamos a ponerlo así. Cuando se inició el don de lenguas dentro de los Hechos, nos dicen los Hechos, en el capítulo 2, de que una vez más, que Pedro empezó a hablar y ellos empezaron a escuchar en su propio idioma y a los demás. No había intérprete. ¿Por qué no había intérprete? Porque todavía no estaba formada la iglesia. Apenas se iba a formar. Te voy a poner así rápido. Dos cosas. Una, que puede estar vigente. A mí no hay nada dentro de la escritura que nos diga que ya cesaron. Muchos toman 1 Corintios 13, cuando nos dice a nosotros que ya han cesado. Que dice, por ejemplo, en 1 Corintios dice, pero donde hay profecía cesará, donde hay lenguas se quedarán quietas, donde hay conocimiento va a pasar. En otras palabras, estos dones cesarán cuando lo que es perfecto ha llegado. Entonces, muchos del grupo de cesacionismo nos dicen que lo perfecto es cuando el canon ya se cerró. Otros dicen cuando la era apostólica terminó. Pero lo perfecto todavía no ha llegado. Lo perfecto es cuando Cristo regresa por su iglesia. Entonces eso nos dice que no ha cesado. Pero la preocupación es cómo debemos de tomarlo. Y déjame darte dos ejemplos. El primer ejemplo sería si una persona, un grupo de misioneros, y eso lo estábamos platicando el otro día con otras personas, están, bueno, pues entonces el don de lengua sería para los misioneros para que aprendieran un idioma más rápido. Y entonces decían, no, pues no, eso no es el propósito para el don de lenguas. Pero vamos a decir que un misionero va a África o va a Brasil, a la jungla, a la selva de Brasil, y ve y se encuentra a un ¿cómo se llama? A un conglomerado, una tribu, la cual no habla español. Y este misionero de repente empieza a hablar el evangelio y no se da él mismo cuenta que empieza a hablar el evangelio en el idioma, o el dialecto de esos nativos, y los nativos lo empiezan a entender. Ahí sí hay una manifestación del don de lenguas. Ahora te voy a poner otro ejemplo, y valga decirlo así. Hace años, hubo un grupo de pastores muy renombrados, en Estados Unidos, que ellos mismos, dijeron que iban a demostrar tener el don de milagros, y ellos dijeron, que ellos iban a demostrar que podían caminar en agua.
ok, fue en Nueva York, ok, y esto lo puedes buscar en CNN, ok, en los archivos de ellos. Ok, y invitaron a todos los medios, invitaron a mucha gente y todo, ok, de sus iglesias, ok, y estos 3 pastores porque creo que había el escenario, ok, se metieron en una lancha, ok, se fueron al centro de la laguna, ok, en Nueva York, ok, una de las lagunas en Nueva York, no me acuerdo ahorita el nombre, y había otros lancheros, okay, unos con gente especializada por si algo pasaba, okay, ayudarlos, y otros que estaban filmando, y afuera, okay, en las orillas del lago estaban 2 ambulancias por cualquier cosa y un montón de gente. Sí, y los pastores dijeron, pues empecemos a orar y vamos a caminar. Okay, para hacerlo corto, okay, el primero se bajó de la barca y pum, se hundió y entró el buzo, okay, y lo sacó. Segundo lo mismo, el tercero lo mismo. Cuando estaban ellos, regresaron a la orilla, okay, uno de los entrevistadores le preguntó a ellos, okay, ¿qué pasó? Y ellos dijeron, okay, pues es que le faltó fe a la gente. No oraron con fe, por eso no pudimos caminar, okay, en el lago. Sí, y otro de los entrevistadores, okay, uno en ese tiempo, okay, de CNN, okay, cristiano, él les hizo una pregunta capciosa y les dijo a ellos, ok, yo solamente quiero preguntarles algo. Si ustedes estaban en medio de la laguna, en una lancha, y había 2 lanchas más, okay, por cualquier cosa que pudiera pasar, y había una ambulancia aquí por cualquier cosa que pudiera pasar, okay, ¿cuál era el propósito de caminar en el agua? ¿Se necesitaría hacer eso? ¿Había necesidad de que eso pasara? ¿Sí? ¿No crees que estás retando a Dios en su soberanía, en su poder? ¿Sí? Y ellos no pudieron contestar esa pregunta. A lo que voy es esto. ¿Se necesita el don de lenguas hoy día dentro de la iglesia? La respuesta debe ser para nosotros no. ¿Por qué? Porque ya la palabra está dada. Pero se necesita el don de lenguas para un misionero cuando va a un viaje africano, por decirlo en ese sentido. ¿Y Dios lo puede hacer? La respuesta es sí. Sí. ¿Para respaldarlo? Para respaldado está la palabra. ¿Ok? Si tú quieres hablar en lenguas, tienes que seguir las reglas. No fabricarlas. Es algo instantáneo, algo que pasa, ¿ok? No es algo que se provoca, no es algo que se planea. Y no siempre es la misma persona. Pueden ser distintas personas. Pero tienes que tener un intérprete, ¿ok? Si no lo hay, no hay necesidad. Entonces, por eso decimos que cesó dentro de la iglesia, yo voy a decir sí, dentro de la iglesia. Que se puede manifestar fuera de la iglesia en una brigada de evangelismo o que misionero, sí. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y mientras Dios no tenga nada en su palabra, no puede decir otra cosa. ¿Ok? Y antes, para no hablar tanto, solamente déjame decirte esto. ¿Ok? El que tú hables en lenguas, ¿ok? O tú profetices, ¿ok? Eso provoca que añadas algo a la palabra de Dios. Okay. Y en Revelación 22, 18 al 21 dice, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Estamos hablando todo el libro, no solamente el libro de Apocalipsis. Okay. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadiere sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuáles son las plagas? Todo lo que le pasó a Israel. Okay. Dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. ¿Qué significa eso? Que si tú sigues pretendiendo que tú quieres hablar en lenguas y que quieres tener sensacionalismo dentro de tu iglesia porque es algo que se ve bien y que llama la atención, ten cuidado. Posiblemente no haya salvación en tu vida. Y perdón que lo diga así. Yo no lo estoy diciendo, la palabra lo está diciendo. Dice, y en las cosas que están escritas en este libro, el que da testimonio de estas cosas dice,
ciertamente vengo breve, en brevedad, que es Cristo. ¿Sí? Y si no quieres creer en mí, cree en las palabras hebreas, no quieres creer en Apocalipsis, la palabra hebrea en Deuteronómicos 4:2 te dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, porque guardaréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Sí? La pregunta es, ¿quieres seguir las reglas? No es cuestión de que creas en ellas o no creas en ellas. El don está ahí. Los medios los hace Dios, nadie más, y el Espíritu. Entonces, perdón, otra vez te voy a... No, pues Entonces, ahorita, bueno, sí, adelante. no iba a ser Laurita, Sí, que adelante. ya ha Laura. tratado Sí, de... tú, mija, sí, adelante. Nada más quisiera preguntar con base a lo que nos está hablando aquí otra vez en 1 Corintios 14, en el versículo 28, donde nos dice que si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto también nos da como una posibilidad de que a lo mejor en tu tiempo de oración, No, ¿no? Okay. perdón que lo ponga así. No, es que, Ok. es algo No, que... porque esto es como te digo, se está hablando de una forma retórica, dentro del contexto. Le está diciendo, si no hay intérprete, no hables, háblalo tú solo. O no está diciendo, fíjate lo que dice, antes de eso, dice, así mismo para Dios, así mismo los profetas hablan 2 o 3, y si algunos revelan, otros estuvieron sentados, calle el primero, porque podréis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a las profecías, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar. Está yendo más allá, pero lo que está diciendo anteriormente, es de que, dice él, si tú hablas, para ti mismo estás hablando para Dios, pero no tiene fruto lo que estás diciendo. Primero, porque tú no lo entiendes, y 2, si Dios te valga a decirlo así, si Dios te va a hablar de regreso y te habla en lenguas, ¿sí? ¿Cómo vas a entender que te diga, deja de hacer eso porque estás pecando? ¿Sí? Si te lo dice Arja Baririri, pues te vas a quedar pensando y decir, pues, me dijo que mañana va a recibir 1,000 pesos. No es eso. Perdón que lo digan, son de burla, pero no es eso. Cuando tú hablas con Dios, tienes que tener un entendimiento. Cuando el Espíritu habla por ti, que dice que habla en gemidos o en indecibles, es porque simplemente tú no sabes cómo expresarlo, y el Espíritu va al Señor y lo expresa. Pero siempre vas a tener entendimiento. Creo que tú tenías una pregunta, Blanca. Era eso precisamente, estamos de acuerdo, Laurita y yo. Lo que me gustaría que explicaran muy bien qué son los gemidos, porque también en las iglesias, varias iglesias, que cuando andábamos de misioneros, ¿por qué digo esto? Nos tocó observar varias iglesias de todo tipo de denominaciones. Entonces, se llegó a ver esas manifestaciones, ¿sí? Y en ocasiones había hasta señoras que lloraban y que gemían, ¿sí? Entonces, para ellos era el gemido indecible de lo que está hablando el doctor ahorita. Entonces, es importante también para el público que comprenda muy bien que las lenguas es idioma, es un idioma, y hay dones, como el doctor ahorita lo explicó, pero que esos dones tienen que ser manejados con mucho cuidado, ¿sí? No es en general, ni tampoco se trata, valga otra vez regreso, que varios pastores nos tocó observar, y también hay unos muy famosos en las redes sociales y en la televisión, por qué no decirle que son todos unos personajes, que en el púlpito hablan en lenguas,
¿sí? Sin que nadie los comprenda. Es una acción de protagonismo, de decir o de dominar a las personas que no conocen. Recordemos el versículo que el Señor nos dejó, que por falta de conocimiento su pueblo perecía. Y es por eso tan importante que los invitamos a que vengan a estudiar. Entre todos, el dueño de la verdad es el Señor nada más, pero sí es importante que nos cultivemos unos a otros y leamos esa sana doctrina que tanta falta hace en todo México y en todo el mundo. Así es. ¿Sí? A mí me llama la atención, déjame hacer un paréntesis, que Pablo cuando está hablando de los dones espirituales, utiliza un término griego oikos, que significa casa. Entonces está hablando de que los dones espirituales siempre deben de cumplir un objetivo, como alguien que está construyendo una casa. Exactamente. No para que, como decía nuestra hermana Blanquita, no para que se haga sensacionalismo, ni para que se vea padre, no, es simplemente porque estás construyendo la casa de Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces, que ayude a eso, no que sea sensacionalista. Por eso dice, es para edificación. Tú vas a edificar. Es correcto. Sí, por eso dice, cuando él dice que hables, o si regresamos a esa escritura, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a menos 3 y por turno, y no intérprete, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablaban 2 o 3, pero si vamos un poquito más arriba, dice, hay que, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para ¿qué? Edificación. Para edificar, ¿sí? Y también otro, por ejemplo, nos dice, sí, así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces te voy a decir algo, porque si tú estás dentro de la iglesia, supuestamente la iglesia tiene ¿qué tiene? ¿De qué está formada la iglesia? De creyentes. Sí, la iglesia está formada de creyentes. Entonces, ¿para qué vas a hablar en lenguas? Si las lenguas es para quién? Los incrédulos. Para los incrédulos, para que los incrédulos, ¿qué? Reciban el mensaje. Reciban el mensaje. Pues dilo fuerte, hijo, Reciban el no mensaje. te van a escuchar. Reciban el mensaje claro. Reciban salvación. Reciban mensaje. ¿Sí? Ahora, el apóstol nos dice que no hay una cosa que tú puedas hacer para obtenerlo, porque el Espíritu te lo da. ¿Sí? Y fíjate, dice, como es necesario. Eso significa que hay ciertos dones que tú los puedes tener en un minuto y en otro minuto no. ¿Sí? Como Según te sea lo digo, necesario. según sea necesario. Sí, pero si estás en la selva, y te viene persiguiendo el león, sí, y eres hijo de Dios y no es tu momento de morir, créeme, Él te va a dar el don de milagro para que corras arriba de las aguas, para que el león no te puede alcance. perseguir. Exacto. ¿Sí? Pero en la ciudad, ¿para qué? Mejor obedece los semáforos, ¿sí? Para que no te arrollen, ¿sí? Te van a ¿me entiendes? A atropellar. Sí, cuando digo eso es porque hay reglas dentro de la iglesia como las reglas dentro de la sociedad. No sé si... Entonces, ¿quieren en una añadir eso? iglesia, para hacerlo más digerible para los que nos escuchan, en una iglesia puede darse el don de lengua, pero tiene reglas para poderla llevar a cabo. Una debe ser una o 2 o 3 personas y mucho. Tiene que haber un traductor, ¿sí? Simultáneo Un momento. en ese momento para que pueda dar ese mensaje. Y no es un mensaje profético, No. ni más allá. Es un Es mensaje para glorificar. de edificación de la iglesia. Ahora, como te digo, para edificar y para atraer a alguien que no conoce a Cristo. Así a es. Cristo, ¿ok? Pero lo voy a volver a decir así, ¿ok?
si el propósito de ese don es para aquellos que no creen, ¿ok? Tiene también que formar la situación. Si estás dentro de una iglesia que ya está formada y que está dentro, entre comillas, de la sana doctrina, no hay necesidad. Hay necesidad de otros dones, sí, de maestro, de pastor, de administrador, ¿ok? Pero esos don, en mi opinión, ¿ok? Porque no hay nada en la Escritura que nos lo diga así, ¿ok? No es necesario en ese momento. Sí, pues no estás en la selva, o sea, Exacto. no tiene Si estás- un si propósito estás en la bien selva, definido. Sí puede suceder, porque no podemos detener a Dios Y estás en la iglesia, la quieres usar, ok, úsala, pero con este orden. con Por ese eso- orden. por eso lo haces Ahora la igual. pregunta, como yo decía, ¿cuántas iglesias conoces que lo hacen en ese orden? Pero cuidado, Estarán, porque no es un show. la pregunta es, ¿también estarán dando puerta a que sea una manifestación de otro tipo? Al 100%. Al 100%, porque dice el Señor también que no demos lugar al diablo. También dice en la, Exacto. en la, en la Bueno, escritura, pues ¿en dónde ¿verdad? está el diablo? No me creas que está en la calle, ni está en los congales, porque todo el mundo dice que está en la calle, está en los bares, está en los congales, está en las fiestas. No. El diablo está dentro de Anda la iglesia buscando. para ver a quién puede Devorar. tropezar. Por eso la escritura dice, ten cuidado, ¿ok? Porque el león está Rugiendo. rugiendo para ver a quién devorar. Fíjate lo que dice una cosa más antes de que terminemos en todo esto. ¿Ok? Pero fíjate, la escritura nos dice esto. La escritura nos dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es otra evidencia de que no podemos decir, ok, ya cesaron. Ok. Dice en Romanos 11, 29 nos dice eso. ¿Sí? Y Dios no ha cambiado su mente en respecto a los dones espirituales. Harían bien en acatar las instrucciones de Pablo. ¿Sí? Y eso nos dice, desear ansiosamente los dones espirituales y de no prohibir hablar en lenguas. Sí. Pero fíjate lo que está diciendo, ¿ok? Dios es el que los da. Sí. Los dones son tan, Dios los puede quitar cuando Él quiera, pero Él prometió algo, que no va a quitar los dones hasta que llegue la perfección. Pero ten cuidado en dónde se usan ¿Y cómo los usas? y cómo los usas. Ujú. Sí, ¿sí? claro. Y que no los provoques, porque tú, del Espíritu Santo no te puede obligar a nada, ¿ok? Sino que es algo que tú planees. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces dice Y que yo está creo que- sujeto el profeta, perdón. No, perdón. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta todo este conocimiento, precisamente por lo que nos dice aquí en 1 Corintios 14, en el versículo 33, que dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de Sí, es precisamente esta soberanía que Dios tiene para dar los dones cuando son necesarios, pero que nos pide un orden, ¿verdad? Precisamente por eso, porque aún la iglesia puede ser confundida si nosotros traspasamos esta enseñanza, este orden, y no estamos llevando paz, que es lo que el objetivo primordial. Es ¿no? correcto, sí. Exactamente. ¿Ok? Bueno, Bueno, pues pues yo creo que con esto estamos cerrando, a menos de que alguno quisiera. No, solamente aseverar el detalle grande, ¿no? Que el Espíritu Santo dice que reparte los dones como Él quiere. Y como mencionaban ahorita mis hermanos, si hay necesidad, Dios se manifiesta. Así es. Y en su tiempo, en su momento, sigue vigente, sí, bajo los términos que Dios mismo ha puesto en su palabra. Así que sigamos buscando hacer la voluntad de Dios, y qué mejor con la escritura en la mano, obedeciéndola, y pues
dándole la gloria en todo lo que hacemos nosotros. Y La aprendiendo mejor- más la de ellos. mejor guía, ¿no? Aprendiendo. La mejor Aprendiendo. guía. Así Sí, es. también te quiero nada más mencionar algo. Recuerda, los dones espirituales es algo que Dios te da por medio del Espíritu Santo, que Él los administra, ¿ok? Y son el objetivo para que glorifiques a la iglesia. Así es. Es muy distinto, ¿ok? A los dones que puedas tener como pintor o como músico o como guitarrista o como corredor, ¿ok? Esos son talentos, pero esos son talentos naturales. Los Sí, dones así es es. algo espiritual que su objetivo principal es Edificar. glorificar Y edificar la y iglesia. edificar la iglesia Amén. y a Dios. Amén, Así es, yo creo que por eso debemos obedecer esta sugerencia que Pablo nos hace en Colosenses, ¿no? De que no cesemos de orar y pedir que todos seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia Amén. espiritual. Así Amén, es. amén, amén. Así es. Bueno, pues así oramos por cada uno de ustedes que nos acompaña cada mañana de domingo para ahondar y revisar la palabra de Dios, su escritura, lo que nos dejó, ¿verdad? Para conocerlo, para aprenderlo y para conocer su voluntad. Así es. Y bueno, pues con esto cerramos. Le agradecemos mucho el favor de su atención y también te agradecemos que si tú quieres ser parte de esto, si tú quieres seguir aprendiendo, bueno, pues que te unas a este Instituto CCBM Master Seminary, que tenemos el bachillerato en teología, tenemos licenciatura en teología y certificación pastoral. Ya estamos trabajando en línea, así es que únete, no hay nada que se interponga para que tú sigas conociendo la verdad de las escrituras. Y bueno, si tú no has terminado también tus estudios básicos seculares de preparatoria y secundaria, aquí te estamos ayudando para que los termines en un solo examen, pero con alguien de la mano que te ayude a poder avanzar y a lograr satisfactoriamente este examen. Así es que te esperamos para todas las inscripciones que tenemos aquí en este instituto y bueno, para que seas parte de todo esto. Y además tú tienes una invitación que hacernos para la población, Blanquita. Sí, efectivamente, pues les exhorto que sigan trayendo despensas, porque es muy importante precisamente conocer la escritura, pero también practicarla. Entonces, ¿cuál es la señal principal que el Señor nos da como cristianos? Que ayudemos al prójimo, ¿sí? Entonces, tenemos que continuar, no nada más dar en una ocasión la despensa, sino darle continuidad, y para que sea posible esto, necesitamos de su ayuda. Por favor, vengan al instituto, traigan lo que puedan, y aquí formaremos nosotros esa ayuda. Gracias y Dios los bendiga. Así es, no te quedes fuera porque el Señor está bendiciendo a la gente que lo necesita en nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, Entonces verdad. vamos a compartir de gracia lo que de gracia El Señor. recibimos, Amén. ¿verdad? Así Que Él es. pone en nuestras manos. ¿Alguien que quiera aportar algo más para ¿Ya? Pues no, Los esperamos en el próximo programa. los programas en el Así próximo es. programa. No te lo pierdas. No te No lo te pierdas pierdas. No te lo el pierdas. próximo Ok. domingo, te estaremos acompañando durante el tiempo de tu cafecito, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues muy agradecidos por el favor de tu Las atención. mujeres van a estar el próximo domingo aquí, ¿no? Tenemos A un todo programa vapor. especial para mujeres, no te quedes sin ser parte de todo esto, ¿verdad, Exactamente, Blanquita? el mensaje hay para mujeres también. Así es, así es. Bueno, pues nos despedimos de ti sabiendo que Dios bendice tu hogar y que Así es. suple toda esa necesidad que tú puedas tener de conocer su voluntad y su palabra por medio de todo lo que se enseña, ¿verdad? Así es. Así Amén. es. Bueno, Amén. bendiciones. Dios nos Bendiciones. bendiga. Bendiciones, shalom, shalom. Bendiciones.